Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. En nombre de InsurTech Chile les quiero dar la bienvenida a este webinar que hemos organizado, que se llama El futuro es Open. Y en ese contexto, lo que queremos conversar con nuestros panelistas invitados, que ya voy a tener la oportunidad de presentarlos en detalle, es si el futuro es Open, ¿de qué se trata este futuro, no es cierto? ¿Qué involucra, cómo nos afecta?
tenemos que hacer algo o no, qué oportunidades nos trae. Así que la idea es, como siempre, que tengamos una conversación bien cercana, bien amable. Los voy a invitar a ir dejando sus preguntas en el chat. La estructura de la reunión va a ser la siguiente. Le vamos a pedir a Mauricio Chandía que nos explique, ya te voy a presentar bien, Mauricio, con todo tu tremendo currículum, pero que nos explique muy en simple qué es el Open Finance, qué es el Open Insurance, cómo el Open Insurance está dentro del Open Finance, ¿no es cierto? De una manera muy simple, y luego vamos a pasar, eso van a ser unos 15 minutos aproximadamente, y luego, dentro de la hora y media que tenemos programada la reunión, tener una conversación con expertos en distintos ámbitos de cómo esto afecta a la industria y a nosotros como sociedad, ¿ya? Así que tenemos una hora y media de conversación, los invito a dejar las preguntas en el chat, y espero que no se me esté pasando nada. Pablo, después vamos a ir con Pablo Rojas, ¿no es cierto?, nuestro project manager. Vamos a ir viendo después de ir en qué momento es el más adecuado de ir interviniendo y presentando las preguntas. La CMF también como antecedente, ¿no es cierto? Esto se enmarca dentro del proyecto de la ley FinTech, que hoy día se está haciendo su reglamento, se está haciendo la bajada, y la CMF ya partió con las mesas consultivas asociadas a Open Finance, por lo que nos parece que la conversación es súper atingente a lo que está pasando, no solo en Chile, esto también está pasando, estas discusiones se están dando en Colombia de una manera un poco más avanzada, y también en México. Así que es algo latente, súper bienvenidos a que esto sea un aporte para todos nosotros, y voy a pasar a presentar a nuestros panelistas. Mauricio Chandía Díaz, él es of counsel de Uribe y Legal, abogado de la Universidad Diego Portales, con amplia experiencia en mercados regulados del sector financiero y retail. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos gerenciales, corporativos y regionales en empresas nacionales y extranjeras: AXA Seguros, BCI Seguros, BNP Paribas, Seguros Falabella, CMR Falabella, Banco Falabella, FPI, Falabella Financiero, y en asociaciones gremiales como Retail Financiero y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Se ha especializado en temas relativos a la regulación financiera, fintech, medios de pago digitales, Open Finance. Asesora en estas materias a empresas del rubro e integra los directorios de Copec, Pay, AFT y Sodimac Uruguay. Le interesa aprender y divulgar acerca de cómo la innovación tecnológica puede influenciar e inspirar a la regulación financiera, para así mejorar la calidad de vida de las personas. Así que estamos súper alineados con tus motivaciones, Mauricio. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenísimo, gracias a usted. Voy a aprovechar de presentar el panel completo y después iniciamos con tu PPT, ¿te parece? Muy Bueno, bien. seguimos con María Paz Gillette. Ella es co-founder de Joycar InsurTech y de Fritter US. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocida emprendedora con extensa experiencia en innovación, movilidad y tecnologías digitales. Ha sido reconocida en su campo, recibiendo múltiples premios a la innovación y al emprendimiento. En el año 2010 fundó Happy Shop, la primera aplicación móvil en Latinoamérica para realizar compras, levantando más de $6 millones en capital de riesgo. El año 2014, María Paz fundó Joycar, la primera startup en la región en desarrollar una plataforma de Internet de las Cosas y telemática en torno al auto, que ya abrió sus operaciones en Estados Unidos y fue elegida dentro de las 100 principales empresas a nivel mundial de InsurTech del año 2020 por FinTech Global. Y recientemente fue elegida como la tercera InsurTech con mayor potencial en el continente americano por el prestigioso ranking Global Fortune 50. Adicionalmente, desde octubre del 2019 participa en el directorio de Principal Financial Group y además es parte del comité ejecutivo de la Startup School de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, María Paz, por estar con nosotros. Martín Mois es abogado en Aninat Abogados, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Pensilvania, socio de Aninat Abogados. Se dedica principalmente a la asesoría de empresas y personas en materias corporativas y comerciales, de propiedad intelectual e industrial, tecnología, protección de datos personales y protección al consumidor. Cuenta con una amplia experiencia en materias de derecho y tecnología y ha asesorado tanto a personas naturales como jurídicas, sean estas startups o empresas consolidadas, en protección de sus activos intangibles y el desarrollo de sus negocios. Es también miembro del Colegio de Abogados y de la International Association of Privacy Professionals. Gracias, Martín, también por compartir con nosotros tus tremendos conocimientos asociados a data. Gracias por invitarme.
Francisco Mora Figueroa Lora, él es director de Open Finance en Minsight, licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto de Empresas de Madrid. Tiene más de 14 años de experiencia en consultoría estratégica y de operaciones para el sector financiero. Es responsable de la unidad de Open Banking Innovación de Minsight a nivel global, habiendo liderado múltiples proyectos de Open Finance para bancos y aseguradoras, desde la definición de estrategias y lanzamiento de casos de uso al mercado, hasta la adaptación a normas de Open o implementación de arquitecturas abiertas para transformar los sistemas de legacy de las entidades. En el pasado, Francisco ha liderado diversos proyectos de transformación digital para el sector financiero, con foco en la mejora y digitalización de canales y operativas, lanzamiento de nuevos productos bancarios al mercado, liderazgo de la Oficina de Transformación Avanzada, gestión de due diligence de compra y venta de entidades financieras y diseño de modelos operativos para múltiples entidades. Como ustedes pueden ver, tenemos panelistas que estoy segura que después de que los interroguemos y nos cuenten de todo lo que saben, vamos a quedar mucho más claros de entender qué es esto, cómo nos afecta. Así que Mauricio, te doy la palabra y bienvenido. Gracias por enseñarnos, ayudarnos a entender Muy más. bien, muchas gracias. Déjame aquí hacer la magia tecnológica. Perdón, ya viene, ¿eh? No, tranquilo, estamos en confianza, así que tómate tu tiempo. Oye, los invito por mientras a todos que vayan saludándonos en el chat, que vayan dejando sus preguntas, las que puedan tener desde antes de que iniciemos la conversación. Nosotros vamos a ir viendo si... Estoy con un problema aquí, no me permite compartir la pantalla. Esteban, yo creo ¿Real? que es importante que lo dejes compartir a Mauricio, ¿no? A lo mejor desde la administración. Sí, estoy en Mira, eso. que lo habíamos ensayado y todo, así que a, Sí. a nuestros espectadores les comentamos que esto ha sido, lo vimos, pero a veces desde la administración. Mauricio Chandía es coanfitrión. Ahora yo creo que vas a poder compartir, Mauricio. ¿Apareció? No, no estamos viendo, te estamos viendo a ti nomás. No, ¿sabes qué? No me permite compartir. Yo voy a compartir la presentación, Por Mauricio, favor, y Pablo, tú la te expones, sí. disculpa. Y pues, no, pero tranquilo, estas cosas pasan. Esperemos que no nos pase nada parecido con el Open. Ahí estamos, súper. Muchísimas gracias. Si lo Ahí, puedes agrandar, te lo agradecería. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar, quiero agradecer a Andrea, a Pablo y al equipo de InsurTech Chile por haberme invitado a participar de esta instancia junto a los demás panelistas que hoy día nos acompañan. Esperamos que esta sea una instancia entretenida, primero que nada, pero también que a ustedes les permita enriquecerse en conocimiento y también especialmente que les vaya generando inquietud respecto a conocer qué es el Open Finance, qué son los sistemas, un sistema de finanzas abiertas y en cómo esto puede ir revolucionando la forma y la manera en que se prestan hoy día los servicios financieros en Chile y especialmente en los beneficios que puede tener en mejorar la calidad de vida de las personas. Dicho eso, por favor, vayamos al grano, Pablo. El Open Finance o finanzas abiertas, ¿qué es? Puede ser principios y definiciones. Es una nueva normativa, de eso sí estamos seguros, otra más de la que está sufriendo el mercado financiero, otra más de las que va a tener que implementar. Puede ser también una metodología, también puede ser una corriente innovadora, ¿no? Una nueva movida, un hype o una volada que promueven los hipsters y los millennials allá en Palo Alto, en California. La verdad sea dicha, el Open Finance tiene mucho de eso, pero es más que eso. Pablo, gracias. En toda relación comercial o la relación que se produce entre un proveedor de servicios o productos financieros
entiéndase un banco, una compañía de seguros, un emisor de tarjetas de pago y un cliente, una persona, de parte de este último se produce una entrega de datos, de información al primero. ¿Para qué? La respuesta más obvia podría ser para que le cotice un producto o servicio. Pero la verdad lo hace por una razón mucho más profunda, por una razón incluso jurídica. Lo hace derechamente porque la persona es la dueña, es la propietaria de sus datos personales y tiene la facultad para compartirlo, para entregarlo con el tercero que estime pertinente a su libre voluntad y discreción. Y esto también lo hace, yo les comentaba, por un tema jurídico, porque esto está protegido en nuestra Constitución política, en el artículo 19, número 4, y complementado en algunos artículos de nuestra ley de datos personales. Entonces, para ir avanzando, es esta propiedad o titularidad de los datos personales, valga la redundancia, que tiene la persona, la que funda e inspira en el sentido más profundo e íntimo un sistema de finanzas abiertas. Las personas son dueñas de sus datos personales, por lo que tienen la facultad, el derecho, para poder compartirlos con quien estime pertinente. En el caso que nos ocupa, con proveedores de servicios o de productos financieros. Si vamos avanzando, entonces podemos ir armando un concepto o entregar una definición que creo necesaria para que ustedes también vayan aterrizando lo que hemos venido conversando en esta presentación y podamos entender un sistema de finanzas abiertas como un ecosistema, como un marco legal y tecnológico que permite a las personas, a los clientes financieros, entregar sus datos personales a determinados proveedores de productos o servicios financieros para que elaboren, para que confeccionen un producto que se ajuste a sus reales necesidades y requerimientos a un precio razonable. Entonces, para ir recapitulando, tenemos un sistema que se basa en la propiedad o titularidad de las personas, que se apalanca en un marco legal y especialmente en un marco tecnológico, y lo hace con el sentido de que el proveedor genere o elabore un producto que satisfaga una necesidad real de las personas y a un costo razonable y conveniente. Los beneficios del Open Finance son varios y sobre esto se ha escrito y discutido mucho en la experiencia comparada. Genera una mayor inclusión financiera. Si bien en Chile hoy día contamos con un alto grado de bancarización en comparación a América Latina, todavía nosotros tenemos sectores de nuestra población que no acceden todavía a productos o servicios financieros. Con esto, con un sistema de finanzas abiertas, lo que se puede generar es una mayor democratización en el acceso a estos servicios. Genera obviamente una innovación y una disrupción tecnológica muy poderosa. Si bien el sistema de finanzas abiertas no es el principal driver o causante de la innovación y todo este boom tecnológico que hoy día estamos conociendo y experimentando todos a nivel mundial, sin duda que ha contribuido mucho el sistema de finanzas abiertas a ir generando aún mayor disrupción tecnológica en la prestación de servicios financieros. Por cierto, genera mayor competencia, genera una disminución en los costos y en el precio de los productos disponibles, y también genera y mejora y aumenta la cantidad de información disponible. ¿Y esto por qué? Aquí me detengo. Porque hoy día, tradicionalmente, los proveedores de servicios financieros reciben la información de las personas, la tratan, la trabajan y entregan un producto a la persona que se los entregó. Pero esa información permanece ahí, queda protegida. Los prestadores de servicios financieros en no pocas ocasiones se comportan como un verdadero Gollum ahí del Señor de los Anillos, que atesora y guarda esa información y no la comparte. Una vez que está establecido un sistema de información de finanzas abiertas, los proveedores financieros tienen la obligación de compartir esa información con otros proveedores, con otros competidores, a fin de que estos puedan entregar un producto que incluso puede ser mejor que el que ese proveedor financiero le está entregando a la persona. Y esto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Obviamente, un sistema de finanzas abiertas busca generar un mayor desarrollo en las empresas, que éstas crezcan, que éstas, por supuesto, generen ingresos, aumenten una mayor cuota de participación de mercado.
pero el fin más último que debe tener un sistema de finanzas abierta es mejorar la calidad de la vida de las personas. Y esto no es solamente porque al sistema o a los creadores de un sistema de finanzas abiertas se les ocurrió promover la inclusión financiera, la competencia. Es porque esto lo estamos viendo a nivel mundial. Hoy día las personas, los clientes, los consumidores están exigiendo un determinado comportamiento de parte de las empresas. Y las empresas y proveedores de servicios financieros, en mi opinión, creo que todavía están algo rezagados con respecto a eso. Y un sistema de finanzas abiertas, sin duda, va a contribuir a eso. No sin esfuerzo, pero va en la dirección correcta. Entonces, para ir recapitulando, necesitamos un marco legal, necesitamos un marco tecnológico, necesitamos una adecuada protección de los datos. Pero para que un sistema de finanzas abiertas funcione y se haga realidad concreta y patente, y especialmente en un país de América Latina como es Chile, se requieren de elementos bien importantes. Se requiere apertura, se requiere voluntad, colaboración y se requiere responsabilidad. ¿En qué sentido? Responsabilidad y apertura en el sentido que los proveedores de servicios financieros tienen que tomar conciencia de que la información que reciben de sus clientes no les pertenece, de que esa información los dueños son los clientes, son los únicos y absolutos dueños, y que estos tienen a su vez derecho a exigirle un producto que satisfaga una necesidad real concreta. ¿Y responsabilidad en qué sentido? Responsabilidad en el sentido de que hoy día los prestadores de servicios financieros no tienen una total conciencia de que la recepción de los datos que reciben es un beneficio, una gratuidad que reciben de parte de los clientes, pero con un fin bien concreto, que ese proveedor le entregue un producto que le sirva, un producto que sea conveniente, ¿ok? Eso yo creo que hoy día no está muy en la conciencia de los proveedores de servicios financieros y se hace necesario avanzar en ese sentido. Y por último, también los clientes, las personas, tienen que ir comprendiendo, tienen que ir interiorizando de que son dueños de sus datos, de que tienen derecho a entregarlos al proveedor que estimen pertinente y que tienen derecho a exigir un producto de calidad y que realmente les sirva. Yo hago hincapié en esto, en que sea un producto que les sirva, porque en el mundo financiero creo que todavía tenemos que avanzar y dejar un poco de lado el copy-paste de los productos. Un proveedor saca un producto y el otro proveedor replica ese producto. Creo que podemos hacerlo mucho mejor. Vamos avanzando y para irles remarcando a ustedes las características principales del Open Finance y para que a ustedes les quede claro qué es sistema de finanzas abiertas, qué es Open Insurance, me interesa que a ustedes darles unos ejemplos de lo que hoy día en no pocas ocasiones se considera como Open Finance. Trabajar en un cowork que está muy de moda, comprar una startup, tenemos muchos ejemplos en el mercado, crear un área de innovación o una gerencia de innovación, incorporarse a un gremio, un grupo. El InsurTech per se no es Open Finance, dar una charla, por cierto que no lo es. Todas estas acciones que yo les menciono acá en la slide son válidas y sin duda son el puntapié inicial para avanzar hacia el establecimiento de un sistema de finanzas abiertas. Son importantes, pero per se no constituyen y no forman un sistema de finanzas abiertas. Hoy día ya el sistema de finanzas abiertas es una realidad en Chile. Pasamos de esta teoría, que yo les estaba mencionando, una rica teoría por lo demás, y hoy día podemos decir que Chile cuenta con un sistema de finanzas abiertas. Y este sistema se establece en Chile recién en febrero de este año, fruto del trabajo de distintos actores del sector privado, de los distintos proveedores, de gremios que realizaron una importante labor también de profesionales de distintas áreas y especialmente de un trabajo bien importante que hizo la CMF, que se tomó el trabajo de conocer las experiencias relativas a finanzas abiertas que se han desarrollado en otras latitudes del mundo. Y así es como en febrero de este año contamos con nuestra ley de finanzas abiertas que viene a establecer un marco general para la prestación de servicios financieros apalancados en la tecnología y también establece las bases
para lo que a nosotros nos importa, y estamos conversando en esta presentación de un sistema de finanzas abiertas o Open Finance. Yo ahí les mencioné algunos de los principios en los cuales se funda esta ley, pero mencioné los que considero son los más importantes y los más atingentes a un sistema de finanzas abiertas. Principio de inclusión e innovación financiera, de promoción de la competencia, de la protección del cliente financiero y del adecuado resguardo de los datos tratados, que va a ser un tema que más adelante vamos a conversar con uno de nuestros destacados panelistas. Además de establecer un sistema de finanzas abiertas, y como es un sistema que se basa en el compartir información, que es de propiedad de los titulares de los datos, el sistema de finanzas abiertas, para facilitar todo el aterrizaje de este sistema, establece y distingue categorías de instituciones proveedoras de información, de instituciones que proveen servicios de información, de instituciones proveedoras de cuenta y de las instituciones iniciadoras de pago. Y yo lo mencioné ahí muy abajito, pero lo hice especialmente y con una doble intención para destacar que un sistema de finanzas abiertas no existe si no están las personas, si no están los clientes, y si toda la actividad que se desarrolla no va dirigida a mejorar su calidad de vida de las personas. Ya que acá tenemos a mucho público de parte de las que representan a compañías de seguro, a corredoras, ahí, como ustedes pueden ver, están comprendidas las compañías de seguro dentro de aquellos actores que van a cumplir y desarrollar un rol relevante en el establecimiento de un sistema de finanzas abiertas. No fuimos del todo creativos en Chile. Yo aquí les menciono a título ejemplar las experiencias en las cuales fuertemente se basó nuestra ley de fintech y de sistema de finanzas abiertas, que está la OBI, que es una normativa que fue lanzada en el Reino Unido y que buscó derechamente promover la competencia en el sector bancario retail. Ahí se señala algo que ustedes de la sola lectura van a reconocer que ha ocurrido en el mundo bancario, no con ciertos problemas, pero que ha ido avanzando. Lo que hizo OBI fue derechamente apuntar en la dirección positiva de ir facilitando que terceros se puedan conectar mediante APIs a los distintos bancos e instituciones financieras. Y quizá la más conocida para nosotros, que es la PS2, por favor no se confundan, no es la PS4 ni la PlayStation. Esta es una segunda directiva de servicios de pago que emana de la Unión Europea y que partió regulando la provisión de servicios electrónicos y estableciendo las bases de un ecosistema de finanzas abiertas bancario. Ahora salió del horno, se espera que se haga pública una tercera directiva que, ojo, va a contener menciones expresas a la forma en que debe establecerse un sistema de Open Insurance. Rápidamente, y esto no es algo nuevo para ustedes, un sistema de finanzas abiertas no existe si no se apalanca en la tecnología. La tecnología cumple un rol fundamental. Y acá creo que podemos ver de manera patente cómo es la tecnología la que puede facilitarle el desarrollo del negocio a la empresa, pero especialmente facilitarle el journey, el viaje, el onboarding al cliente. A ello les menciono las tecnologías en las cuales se está apalancando un sistema de finanzas abierta, la inteligencia artificial, los grandes sistemas de lenguaje, el más conocido ChatGPT, los DLT o sistema de distribución de registros, el más conocido blockchain, que a su vez nos puede llevar a otro mundo muy entretenido, que es el de los contratos inteligentes, ni hablar del Big Data, ni hablar de la inteligencia, la Internet de las cosas, perdón, y algo que en el mundo del Open Insurance cumple una relevancia fundamental, son estos software conocidos como APIs o interfaces de programación. Hemos hablado de cómo esto ya es realidad, no solo en Chile como finanzas abiertas, sino que también se está haciendo realidad el Open Insurance acá en Chile. Los seguros paramétricos, que ustedes ya, y he visto acá que InsurTech Chile ha desplegado importante esfuerzo en promoverlos y en difundir lo que ellos implican y significan, afortunadamente los recogió nuestra ley FinTech. También el Open Insurance lo podemos ver ejemplificado y materializado en lo que hoy día estamos conociendo como los seguros a la medida, los Tailor Insurance o estos seguros sastre, que son seguros que basados en data, en Open Data, van generando seguros que satisfacen necesidades reales y concretas de aseguramientos para las personas.
En Brasil también es un muy buen ejemplo de esto. Hoy día ya las aseguradoras tienen la obligación de compartir sus datos a otras compañías aseguradoras y a terceros, básicamente insurtechs y fintechs. Y también el Open Insurance, hoy día nosotros lo podemos ver reflejado en una realidad que es bien concreta y que está siempre presente en el mundo de los seguros, que es el análisis de riesgo, el scoring. El Open Insurance y la tecnología en la cual se apalanca nos puede ayudar a aumentar la precisión y transparencia con que se realizan todos estos procesos. Nos permite acceder a más y mejor información y disminuye la asimetría de información que hoy día está presente, lamentablemente, en la prestación de los servicios financieros. Yo les comentaba, y ustedes lo conocen muy bien, de que las empresas reciben los datos, los protegen, los cuidan, pero esos datos permanecen ahí, y con un sistema de Open Insurance, las compañías de seguros y otros actores que participan del mercado asegurador van a tener que ir aperturando y compartiendo estos datos de manera de poder ofrecer más y mejores productos de seguros a los clientes del mercado asegurador. Para ir terminando, y espero de verdad que haya podido irles entregando las herramientas esenciales, los insumos más básicos que a ustedes les permitan comprender qué es un sistema de finanzas abiertas, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y preocupaciones. No solo es necesario contar con un marco legal para que exista un sistema de Open Finance o de Open Insurance, no solo se hace necesario contar con un alto grado de apalancamiento en la tecnología, sino que también hay otros temas que andan dando vuelta y que son esenciales para que esto cobre vida. La protección de los datos de los clientes es un tema esencial. Como ahí van a tener ocasión de escuchar de parte del otro panelista, Martín Mois, esto es fundamental para que cobre vida un sistema de finanzas abierta. Y nos encontramos ahí con un problema, que está avanzando esto, pero aún todavía no contamos con una ley de datos personales. Contamos con un marco, pero es un marco antiguo que no da respuesta a la realidad que hoy día vive la data y el tratamiento de datos personales. Esto lamentablemente podría ser un problema para que esto tenga vida. Hay otro tema también que anda dando vuelta y que ustedes saben que se están desarrollando las mesas consultivas ante la Comisión para el Mercado Financiero. Y estas mesas consultivas buscan que se emite la normativa complementaria de la ley FinTech y de sistema de finanzas abiertas. Esas mesas están funcionando, son relevantes y es fundamental que en ellas quienes participan, quienes asisten realmente, se produzca una instancia colaborativa de manera tal de ir iluminando la legislación y de que la normativa que salga realmente sirva para que un sistema de finanzas abiertas se implemente rápida y correctamente. Pero hay otros temas también, hay otras preocupaciones que quizás también son muy, muy relevantes y que son bastante antiguas y que esto va a implicar un cambio cultural de parte de los proveedores de servicios y productos financieros. Hay miedo a la competencia. Se habla mucho del mercado, cuestiones, principios que yo comparto a rajatabla, pero llegado el minuto uno puede ver que hay cierto miedo en los actores a que ingresen nuevos actores, nuevos incumbentes a prestar servicios financieros. Esto implica que hay que entender la forma en que hoy día se comporta el mercado y la forma también en que hoy día los consumidores cambiaron y exigen y demandan determinados comportamientos de parte de las empresas o proveedores de servicios financieros. También hay mucha ignorancia sobre el particular y en eso hay que realizar también un esfuerzo importante y cambiar la cultura. Para ir terminando, como hemos visto, la sola existencia de un sistema de finanzas abiertas no garantiza el éxito del proceso. Se requiere voluntad y de esto es algo de lo cual vamos a tener la posibilidad de compartir con el resto de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo antes de darte el pase para tener esta conversación más amplia con los panelistas, voy a hacer un resumen muy burdo para ver si estoy recogiendo bien desde cara así de público, ¿ya? O sea, Open Finance y Open Insurance dentro de eso sería algo así como, tiene que ver con datos y tiene que ver con la autorización de datos personales que hoy día recaen en las personas y la norma, digamos, nos establece como dueños de nuestros datos. Y por lo tanto hay un cambio de principio de percepción, de cultura, donde
Veníamos de compañías que se sentían dueños de nuestros datos, con acceso a bases de datos que eran vendibles y una serie de cosas. Hoy día se requiere el consentimiento para el uso del dato personal que sea entregado, obviamente, valga la redundancia, por la misma persona. Y en ese contexto, esta ley nos da una oportunidad de mejorar competencia y muchas otras cosas que nos van a dar mayor bienestar como usuarios. Un poco eso sería, es la potencialidad de la norma de darnos bienestar a través de una mayor competencia usando todos los datos personales de las personas. Sí, es eso, y tomando algunas palabras de la presentación, es más que eso. Implica derechamente un cambio radical en la forma, si me permites, en la cual tradicionalmente se han prestado la gran parte de los servicios financieros en Chile. Entiéndase los servicios que provee la banca, entiéndase lo que proveen los emisores de tarjetas de pago, y en el mundo que hoy día nos convoca acá en esta reunión, también en la forma en que lo han hecho las compañías de seguro. Siempre los clientes han sido titulares y dueños de sus datos. Esto ya recogía protección en la Ley de Datos Personales, la 19.628, pero ocurre que esto, la verdad, no permeó, o derechamente, quiero ocupar las palabras correctas, no hubo una plena toma de conciencia, principalmente de parte de las personas, pero especialmente de parte de las empresas. Y ahí yo creo que también... Ahí te quería hacer una pregunta, porque tú hablaste de voluntad, ¿ya? Si esto es una ley, si esto es una ley hoy día, y los datos siempre han sido míos, ¿por qué hablas de voluntad para que se produzca este beneficio, para que lo podamos ver? Hablaste de miedo y de voluntad, que son palabras bien interesantes, digamos. Me gustaría entender un poco más eso. Mira, yo no voy a tirar la pelota para el córner y creo que acá es importante sacar un elefante No, pues si estamos entre cercanos, o sea, no, que no sea esa la idea, la idea es que todos entendamos, creo que ¿eh? hay que sacar los elefantes debajo de la mesa. Yo no soy muy futbolero, pero sí he tenido la fortuna de practicar rugby, que es un deporte en el cual uno no le hace quita el contacto y va hacia adelante. Dicho eso, el tema voluntad parte, como les decía yo, de comprender que esa data no es mía, no es mía, y que el cliente la entrega porque confía en mí, ¿ok? Eso por una parte. Pero también implica voluntad en el sentido de que cuando ya esto esté operando, cuando esté vigente, yo no puedo empezar a poner problemas si, por ejemplo, me toca a la puerta una InsurTech que quiere ofrecerme servicios de scoring y de análisis de riesgo, y yo te salga con argumentos de este tipo. Muéstrame una certificación de ciberseguridad, de que tú cumples con el estándar HI 214, etcétera, etcétera. Pongo este ejemplo, que es más bien casi anecdótico, pero eso lamentablemente se ha producido en la práctica. Entonces, a eso me refiero cuando digo que debe existir voluntad. Debe existir voluntad y también un cambio en la mentalidad respecto de esto. No soy dueño de los datos, al contrario, tengo un deber de cuidado. Y en eso, afortunadamente, y yo no soy el más indicado, creo que Martín es el especialista en eso, la nueva ley que se espera que salga va a contener principios en ese sentido. El ente, la empresa que trata los datos, tiene unos deberes de cuidado con esa información, tiene que cuidarlo, como hubiera dicho mi abuela, como hueso santo. Hoy día eso yo creo que no está muy presente y no hay conciencia de eso. Y voluntad en general, también de parte de todos los actores e intervinientes, también de parte de la fintech, también parte de la insurtech, porque tienen que tener también conciencia de que se van a empezar a relacionar o de que ya se están relacionando con entidades que prestan servicios financieros y que son entidades que están fuertemente reguladas por legislación y normativa, lo cual también implica un actuar más responsable. Y esto también quiero ser responsable, valga la redundancia, existe aún todavía un ánimo muy startupero. Hagamos las cosas y cuestiones, pero yo cuando me paro frente a un banco, tengo que tener claro que es un banco, me guste o no, si me paro frente a una compañía aseguradora, me guste o no, son negocios fuertemente regulados. Por lo tanto, si yo quiero entrar a hacer negocios, si quiero entrar a competir, si quiero entrar a jugar, también implica que me tengo que poner unos pantalones largos y también actuar con mayor seriedad. Consecuencia. No Claro. digo que no lo sean, pero
seriedad en el sentido de comprender que tengo un actor que tiene muchas más obligaciones legales que las que, por ejemplo, puede tener otro tipo de prestación de No, servicio. comparto Punto. plenamente lo que mencionas, Mauricio. De hecho, desde la asociación hoy día estamos haciendo algunas cosas relacionadas a índices de gestiones de riesgo y cosas de ese estilo que tienen que ver con cómo las insurtech, ¿no es cierto?, en nuestro caso, se están parando hoy día con sus socios colaborativos, que son compañías aseguradoras y tienen que estar a los mismos niveles de responsabilidad. Mauricio, te dejo el panel. Súper, gracias por ayudarnos a moderar. Así que vamos con los expertos. No, encantado, encantado, de verdad, gracias y espero estar a la altura. Yo en esto soy a la antigua y me gustaría partir con las damas, con María Paz, y me gustaría un poco seguir conversando respecto del punto que acabamos de tocar, perdón, con Andrea, y es el sentido de la voluntad, pero especialmente de la colaboración. Y te quería preguntar a ti, como emprendedora que ha recorrido un camino no exento de dificultades con tu gran emprendimiento, de cuáles han sido los dolores que tú has debido experimentar para sacar adelante el negocio que tú tienes. ¿Te has visto enfrentada a esta falta de voluntad? ¿Te has visto enfrentada a esta falta de colaboración? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mira, siempre me hacen esa pregunta y yo contesto que no tuve tantos dolores. Yo soy más bien optimista, pero creo que los dolores tienen que ver con la resistencia que hay generalmente a la innovación. Antes del emprendimiento llevaba más de como 20 años en la industria de la innovación. Entonces, lo que yo he aprendido es que uno, para lograr que te abran las puertas, hay que empatizar mucho con los dolores o con lo que el otro necesita, ¿no es cierto?, que tú le resuelvas. Y por supuesto, si uno llega a una compañía diciendo, mira, quiero implementar Open Finance y lo ves del lado más técnico, hay cierta resistencia porque la gente naturalmente dice, chuta, esto no lo entiendo, me da miedo, a mí me miden en verdad por tener compliance increíble, o sea, ¿para qué voy a abrirme a un riesgo más, digamos? ¿Ya? Pero, y ahí quería un poco tocar el punto de que yo me hice la pregunta cuando me invitaron acá es, ¿por qué las finanzas se tuvieron que abrir? Porque esa es la primera pregunta. ¿Por qué nació el Open Finance? ¿Y por qué lo abro? Siempre hay una pregunta de por qué. Y la verdad que desde ahí un poco entro yo a las compañías. Hay que pensar que desde la demanda, desde el consumidor, ¿no es cierto?, se habla un poco de atenderlo. Siempre esto ha sido desde la clase 1 de marketing, ¿no es cierto? Bueno, tú para ofrecerle un producto al consumidor tienes que conocerlo, ¿no es cierto? Y hoy día se habla de data driven o de customer centric, que es como toda tu estrategia, hacerla con el consumidor al centro. Y cuando uno dice consumidor al centro, significa conocerlo, ¿ya? ¿Y qué pasaba en el fondo? Que las compañías, al ser cerradas y los servicios financieros ser cerrados, tenían una mirada miope o parcial de ese consumidor, porque yo como María Paz, por ejemplo, tenía por un lado la compañía de seguros, por otro lado mi banco, por otro lado una tarjeta de una casa comercial, etc. Entonces, cada gerente de cabeza de las empresas decía, ya, a ver, quiero conocer a María Paz para ofrecerle el mejor producto y servicio financiero. Pero lamentablemente habían barreras porque uno tenía un pedacito de mis compras, el otro tenía un pedacito de mi protección, etc. ¿Ya? Entonces, la primera como causa de por qué existe el Open Finance y donde en el fondo es la lista donde yo lo tomo para que sí las compañías puedan comprometerse, como lo dices tú, Mauricio, y ayudarnos en ese proceso de ser compliance ready, pero a la vez la compañía ser startup ready, tiene que ver con eso, con decir, mira, tú para poder competir en los próximos 10 años necesitas, el que va a ganar esta batalla es el que conoce de mejor forma al consumidor. Entonces, la única forma de hacerlo es que el consumidor abra sus datos y se los entregue a aquel que le genera más confianza, ¿ya? Y por lo tanto creo, y voy a comentar 3 tendencias que yo veo que van a venir del Open Finance en los próximos años, que tienen que ver con esto. Entonces, lo primero, lo que tú bien decías, y la Andrea, los datos son del consumidor, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, el que yo te comparta mi dato es, tú tienes que ser demasiado atractivo como empresa para que yo diga, ok, le voy a traspasar mis datos a este. Y por lo tanto, los datos para el consumidor se transformaron en una moneda de cambio para recibir valor, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día las empresas van a empezar a competir como a decir, oye, a ver, si la María Paz me da el dato de, por ejemplo, en mi caso Yoica, por ejemplo, de cómo maneja. El auto conectado de la María Paz le dio los datos de cómo maneja.
yo como consumidor voy a decir, ok, esos datos ¿a quién se los doy? A la empresa 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto, yo obviamente se lo voy a dar a aquel que me entregue mayor valor con esa moneda de cambio, ¿no es cierto? Donde haya mejor recomendación. Entonces, por lo tanto, la primera tendencia yo creo que va a ser la vista unificada de todas las finanzas en un solo lugar, ¿ya? La segunda tendencia es que van a converger muchos servicios, y eso lo estamos viendo. Yo también soy directora de una compañía de financiera, y en el fondo vemos que en esta apertura de los Open Finance, al final pregúntense ustedes cuando pagan o cuando compran en el retail, los servicios financieros ya no están tan marcados y no hay una línea tan clara entre lo que es servicio financiero y lo que es un servicio de retail, ¿no es cierto? Entonces, en el futuro vamos a decir, oye, ¿y esto es un servicio financiero o es parte de mi día a día? ¿Ya? Por otro lado, las finanzas están siendo mucho más amigables, más cercanas, generando relación con el consumidor. Por lo tanto, no va a existir esa línea tan clara entre esto es un servicio financiero y esto es un servicio comercial o de retail, ¿ya? Hoy día vemos como las Mercado Libre está metiendo en finanzas, o sea, hay una integración mucho más cercana y ese borde se está desapareciendo. Y por último, lo tercero es que, por lo que decía antes, hay más conciencia del consumidor respecto al valor de sus datos, ¿ya? Y en el futuro, con la inteligencia artificial, la automatización y todo esto, después uno no va a tomar conciencia de, ya, ahora a esta persona o empresa le voy a pasar mis datos, sino que yo voy a hacer un setup o un opt-in, digamos, decir, oye, yo quiero que me asesoren de la mejor forma en mi día a día respecto a finanzas, a protección, etcétera, y yo voy a confiar en que ese algoritmo o esa cosa donde yo le estoy entregando datos en real time me va a estar siempre ofreciendo la mejor alternativa, porque en resumen tiene una mirada holística mía y no parcial. Entonces, yo te diría que por eso es la razón principal de abrirlo, para dar transparencia, para dar una visión completa y 360 de la persona y de sus necesidades, y eso va a permitir finalmente que yo como compañía de seguro haga mejor mi pega preventiva, protección, y las empresas de finanzas me puedan dar mejor seguridad financiera a lo largo del tiempo. Eso es. No sé si te respondí la pregunta. Absolutamente, y me diste elementos y la base para formularle una pregunta a Francisco, aprovechando su vasta experiencia y conocimiento como consultor y conocedor de el mercado financiero y el mercado bancario. María Paz mencionó algo que yo creo que es muy importante y que yo en no pocas ocasiones siento acá, que ocurre en Chile, que el producto que se ofrece a los clientes no es el más atractivo, no es el mejor, no es el más conveniente. Veo, ojo, yo tengo muy claro también de dónde vengo, yo me desempeño en el mundo financiero, pero esto creo que me invita a tener también una mirada crítica y en pos de mejorar. De que hay mucho copy-paste. Un competidor saca un producto, ya bueno, el competidor rojo sacó tal cosa, el competidor naranja saca el mismo, pero le pone otro ingrediente, ¿ok? ¿Tú cómo lo ves eso, Francisco? ¿Tú ves, mirando la experiencia comparada a la experiencia internacional, de eso hay mayor conciencia afuera, en el sentido de tener plena conciencia de que tengo que ofrecerle el mejor producto posible y que más le convenga al cliente, versus cómo lo ves, por ejemplo, en Chile y en América Latina, que ustedes también prestan servicio? ¿Existe esa conciencia? Bueno, yo creo que efectivamente lo venimos hablando. El mundo ha cambiado y lo ha cambiado, entre otras cosas, esta dinámica de Open Finance. Nosotros seguimos la industria 10 años atrás, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Por número de fintechs, número de insurtechs, de neobancos, y todos estos competidores han roto el mercado para ofrecer mejores productos y servicios que lo que ofrecía la banca por las aseguradoras tradicionales. Entonces, este es el terreno de juego, ¿no? Esto es lo que mueve. Quizás no es tanto la regulación, yo lo veníamos hablando antes, la regulación va a venir a ordenar algo que ya está pasando, ¿no? Pero la realidad es que, y yo lo hablo mucho con mis clientes, ¿qué ha pasado en Europa después de 4 años? ¿Cuáles son los resultados del Open Finance? Hemos monetizado, hemos crecido en clientes. Bueno, en unos casos ha salido bien, en otros casos no tanto. Pero siempre hay un factor común que es innovar. Hemos innovado. Nos han obligado a innovar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues que los clientes
tienen mejores productos y servicios. Ya no solo de los neobancos, Insurtech, etcétera, sino que la propia banca ha desarrollado unos nuevos canales, nuevos productos. Realmente la banca y los seguros tienen mucha capacidad, tienen el activo principal, que es la información de los clientes, tienen mucho músculo para desarrollar y para innovar. Entonces, yo veo que las entidades tradicionales se han puesto las pilas, ¿eh? Y ofrecen mejores productos y servicios que lo que ofrecían 10 años atrás. Entre otras cosas porque el mercado les ha obligado a llegar ahí, ¿no? Y de nuevo, ¿quién es el beneficiario de todo esto? El cliente. Yo pongo un ejemplo que se ve muy fácil, ¿no? En Europa hay un neobanco que es N26, un neobanco alemán, que ya está en España, está en toda Europa, y que ha crecido muchísimo, como otras entidades, como otros neobancos, gracias al Open Banking, ¿no? A mí N26, para darme de alta como cliente, me ofrece un proceso que dura 5 minutos de alta de cliente, pidiéndome acceso a mi banca principal. O sea que yo, que soy cliente del Banco Santander, le ofrezco, y yo creo que responde a las preguntas que vienen en el chat, ¿no? ¿Por qué doy yo mi información bancaria que están, ¿no? que podría ser reticente? Bueno, porque le encuentro un valor a que N26, que yo ya me he informado previamente de qué productos ofrecen, y por cierto, ofrecen una tarjeta de crédito que no cobra ningún tipo de comisión fuera de Europa, ¿vale? Cosa que Banco Santander en este caso sí lo hace, ¿vale? Y me ofrece un proceso de alta Open Banking que yo dándole acceso a mi cuenta del Banco Santander, en 5 minutos ya soy cliente de N26 y ya puedo empezar a consumir sus productos. Yo la verdad es que N26 solo lo utilizo ahora mismo justo estoy en Perú, llevo una semana en Perú y todos los pagos que he hecho lo hago con la tarjeta de N26, ¿vale? Porque no me cobran comisión y Santander me cobra un 1,5, 3% dependiendo del comercio. Bueno, pues esto es clarísimo. Esto es un beneficio claro de cómo el Open Banking me ha llevado a otra entidad, a utilizar otra entidad que en este caso solo la utilizo por la tarjeta, pero es que además de N26 tengo Revolut, porque Revolut tiene un servicio de criptomonedas que tampoco me ofrece mi banco, ¿no? Yo sigo siendo cliente del Banco Santander, sigo haciendo la mayor operativa en mi banco, pero tengo otras entidades que me empiezan a ofrecer otras cosas que me interesan. De hecho, la media de bancos en España, ¿no? Y en Chile, si no me equivoco, es un poco más baja, pero para nivel de bancarización es bastante parecido a Europa, ¿vale? No como otros países, como pueda ser Perú, Colombia, donde los niveles de bancarización son menores. En mercados muy bancarizados, el cliente ya tiene entre 2, 3 cuentas abiertas, ¿vale? Y esto es el mercado en el que nos movemos, esto es el Open Finance. Es servir a un cliente mucho más digital, con nuevas necesidades, que ya no es tan fiel, ¿vale? a su entidad tradicional, ya sea una aseguradora, ya sea su banco, y que le va a dar acceso a su información bancaria o de su aseguradora a un tercero que le ofrezca mejores cosas, ¿vale? Esto, por supuesto, está bajo un proceso, y ahí es cuando viene la regulación. Oye, esto es una realidad, pero esto hay que hacer que sea seguro para el cliente. Oye, pues vamos a definir unos estándares, unas APIs que regule todo el proceso, un doble factor de autenticación para asegurar que el cliente, cuando da esos datos que son muy relevantes, estén pues siempre asegurados, que se depositen en un sitio donde el cliente tenga todos los derechos. Ahí es donde viene la regulación. Pero vamos, que todo esto, por lo menos en Europa, ya pasaba antes de la regulación. En Latinoamérica ya hay países, incluso en Chile, hay iniciativas de Open Finance y Open Insurance sin que todavía esté la regulación. Obviamente, cuando venga la regulación, que va a venir, como bien decías, Mauricio, esto ya tendrá un impacto de industria, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento apasionante que nos impacta a todos, a aseguradoras, bancos, y que, como digo, el final de todo esto va a ser que nos va a obligar a innovar, a ofrecer mejores productos y servicios a los clientes finales. Muy de acuerdo, clarísimo. Al igual que María Paz, tú me has dado importantes y valiosos insumos para formular una pregunta a mi colega, a Martín. Buenos días, Martín. María Paz habló de data driven, habló de una cuestión que sin duda es vital, pero el que mejor conoce al cliente va a ganar la batalla.
Y conocer al cliente derechamente implica conocer muy bien su comportamiento, sus hábitos, y eso derechamente son datos personales. Francisco también hablaba de que el desarrollo ya de las iniciativas de Open Finance han ido motivando la regulación. Entonces, conforme a eso, yo te quería preguntar o formular una inquietud que tengo. La manifesté al inicio, al terminar mi presentación, el que no contemos todavía con una ley de datos personales podría significar un impedimento o dificultar el establecimiento del sistema de finanzas abiertas. Esa es una. Y la otra, que no pocas veces ocurre. ¿Tú crees que la regulación que vaya a salir o la propia ley que hoy día ya contamos conversa a plenitud o da la posibilidad para que vaya aparejado con el desarrollo tecnológico en el cual se apalanca todo lo que es sistema de finanzas abiertas? Gracias, Mauricio. Mira, bueno, yo creo que la primera pregunta se responde sola, ¿no? Llevamos ya varios años con un proyecto de ley de datos personales en el Congreso que ha tenido periodos de avance muy rápido y ha tenido periodos de, si ustedes quieren, no quiero decir flojera, obviamente, pero falta de prioridad legislativa que es un poco inexplicable, ¿ah? Especialmente en este último periodo, porque el proyecto de ley está bastante avanzado. Yo diría que está prácticamente, digamos, por salir del horno y digamos, si las prioridades legislativas se hubieran mantenido de la misma forma en que estaban el año pasado, probablemente la ley ya estaría lista, ¿cierto? No habría entrado en vigencia aún. Normalmente estas leyes que contemplan cambios tan grandes tienen, digamos, plazos de entrada en vigencia que son diferidos para darle tiempo a las industrias, ¿cierto?, de ponerse al día. Pero claramente, como yo lo veo, esto es que nosotros tenemos un problema estructural que es grave, que es que estamos aún en el año 2023 operando con una ley que fue dictada y entró en vigencia el siglo pasado para un periodo y, si ustedes quieren, una estructura de negocios pre-Internet. O sea, la ley 19.628, la principal preocupación que había en esa época eran básicamente, ¿cierto?, las bases de datos de información comercial. No por algo, de alguna forma se decía un poco como medio en burla, medio en seria, que esta es como la ley DICOM, pensando en que ese fue digamos, la base de datos de información comercial que era la que la llevaba en esa época, ¿cierto? Y el avance tecnológico la ha ido dejando obsoleta. Eso es súper evidente. Y además yo diría que no ha ayudado el que una ley que es tan mala no ha servido para darle mayor conciencia a las personas del valor que tienen sus datos y de la importancia que tienen, digamos, para el desarrollo de los negocios presentes, los negocios que estamos viendo ahora, lo que mencionaba Francisco. Tenemos una reforma constitucional que reconoció el derecho a la protección de datos personales en la Constitución recién en el año 2018, y de nuevo, siempre como un poco jugando al pillarse, porque lo que hizo fue básicamente reconocer constitucionalmente algo que ya había aparecido a través de recursos de protección que estaban siendo usados precisamente porque los sistemas judiciales de respuesta que otorgaba la ley 19.628 son más bien inútiles. Entonces, claramente hay un problema en esta economía, digamos, del conocimiento en la que estamos ahora, ¿cierto?, en que todo funciona en base a datos. Una ley de datos personales es el cimiento de la casa, ¿no? De ahí cuelgan varias otras normativas que van a dar los contornos de lo que son todos estos nuevos negocios, y no solamente los nuevos negocios, la ley marco de ciberseguridad, otras leyes como la ley de deuda consolidada, la ley del derecho al olvido financiero, todas están permanentemente refiriéndose a la ley de protección de datos personales, ni hablar, por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con nuestros datos de salud, ¿cierto? En que, por ejemplo, durante la pandemia hubo una cantidad grande de proyectos de ley que tenían como mira regular cómo se hacía el acceso a los datos de salud en un periodo de
en que era necesario tener acceso a los datos de salud de forma rápida, ¿cierto? Para prevenir catástrofes o pandemias como las que tuvimos. Nada de eso avanzó mucho y volvemos siempre al mismo problema, que es que tenemos una ley que es una ley bastante buena, que ha avanzado bien, que está bien inspirada, porque se ha inspirado fuertemente en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que si ustedes quieren, digamos, es como la normativa más utilizada y que ha fijado de alguna forma el estándar global de lo que tiene que ser el uso de los datos personales. Y por lo tanto, yo lo que creo es que mientras esa ley no salga, tenemos un problema grave, ¿no? Ahora, no hay que quedarse solo en eso. O sea, el desarrollo de los negocios se hace con o sin leyes que regulen esto de forma expresa, ¿no? Y por otro lado, si ustedes quieren, la principal innovación que trae la Ley de Protección de Datos Personales en relación con el Open Finance es precisamente reconocer un derecho a la portabilidad de los datos. Pero un derecho a la portabilidad de los datos, básicamente una obligación de derechos que ya tenemos como dueños de nuestros datos, ¿cierto? Yo como dueño de nuestros datos, en la medida que todo funciona en base al consentimiento, yo puedo decirle a, por ejemplo, a un banco que tiene mis datos que cancele esos datos, que me entregue una copia para yo tomar esos datos y después entregárselos a otro banco, ¿cierto? Pero eso es muy engorroso y en la forma en que funcionan los negocios ahora, no se condice con la velocidad con la que yo quiero acceder a servicios y a productos nuevos. Y lo que hace un derecho a portabilidad lo que establece es que tiene que haber una forma de hacer una transferencia, un traspaso de los datos de una entidad a otra de forma rápida, en un formato de uso común, ¿cierto? Y estandarizado, que si ustedes lo ven desde la contraparte técnica de lo que tiene la ley FinTech, lo que va a hacer es definir APIs en virtud de los cuales, de una forma estandarizada y en base a normativa secundaria técnica que va a dictar la Comisión del Mercado Financiero, va a facilitar la transferencia rápida de los datos de una entidad regulada a otra. Ahora, de nuevo, en Europa, en que, por ejemplo, el Open Insurance aún no está regulado, no implica que no está viendo Open Insurance. Lo que pasa es que las empresas lo que están haciendo, como tienen ya un reglamento europeo que funciona de protección de datos, sencillamente aplican el reglamento europeo para firmar acuerdos bilaterales y hacer estos nuevos modelos de negocio. Pero eso, de nuevo, sería mucho más fácil si es que hubiera una línea base. Y por lo menos en Chile, mientras esa línea base no lo tengamos, eso va a ser un impedimento para que todas estas nuevas tecnologías que van en beneficio de los consumidores, de los usuarios, ¿cierto?, de los titulares de los datos, se puedan desplegar con la velocidad con la que están operando todas las innovaciones que estamos viendo todos los días. O sea, al final, la gracia un poco de la ley FinTech es que vino a darle un sustento a negocios que ya se estaban realizando. Pero ahora con garantías de transparencia, con garantías de respuesta de las empresas, que tienen mucho que ver con la forma en que ellas van a tomar nuestros datos personales, van a hacer uso de ellos, van a procesarlos, y en la medida que nosotros no estemos satisfechos con esos servicios y productos que nos ofrecen, van a tener que devolverlos, van a tener que eliminarlos, y nosotros vamos a ser libres de poder tomarlos y entregarlos a otra empresa que nos ofrezca mejores condiciones o, en el peor de los casos, mejor seguridad respecto del uso que hacen de los datos. Clarísimo. Bueno, muy completa tu pregunta, tu respuesta, perdón, estoy totalmente de acuerdo. Lamentable constatar que siempre nuestro esfuerzo legislativo acá en Chile, legislación reactiva, ocurren las cosas, pasan las cosas o se produce un problema y nuestros honorables se ponen a trabajar y generan la legislación respectiva. Continuando con esta entretenida conversación, me gustaría volver con María Paz y preguntarte, no ya tanto desde la perspectiva técnica o del negocio, me gustaría preguntarte acerca del ánimo, la disposición que existe en el mundo del Open FinTech, de la InsurTech y por qué no, de los emprendedores. ¿Cuál es la mirada o el ánimo con el que esperan la entrada en vigor propiamente tal, que sea real, una vez que sea real la ley de finanzas abiertas? ¿Cuál es el espíritu con el cual están recibiendo esta nueva normativa? Sí, bueno, yo creo que es muy buena. De hecho, yo siempre le digo a los emprendedores, yo partí emprendiendo hace como, insisto, como 20 años, pero yo les digo, cuando nosotros emprendíamos hace 10, 20 años, uno pedía permiso, pedía perdón y era como mirado bien debajo, digamos. Hoy día las compañías saben, y hay tres tipos de innovación, saben que está la innovación core, la adyacente y la transformacional, ¿no es cierto? Entonces, las compañías hoy día tienen muy claro que uno de los riesgos relevantes, ¿no es cierto?, de su matriz de riesgo es no
innovar en el fondo para mantener sostenibilidad de la compañía. Entonces, en esa disrupción, en esa innovación disruptiva, necesitan de terceros y necesitan de startups en concreto. Por lo tanto, el ánimo es muy bueno. ¿Por qué? Porque, por un lado, hoy día le ponen alfombra roja a los emprendedores para que vayan a las corporaciones. No solo hablo del Corporate Venture Capital, sino que hablo del Venture Client, que por ejemplo en el caso de Joycar, ahora tiene nombre, pero en su minuto nosotros tocamos la puerta a Sura hace 10 años casi, y dijeron, co-creemos juntos, hagamos algo, y eso en el fondo fue una mirada disruptiva, ¿no es cierto? Dijimos, no podemos hacer servicio y producto a partir de solo mirarnos adentro, tenemos que abrirnos a los terceros, ¿ya? Entonces, ahora con la ley, eso aún se potencia aún más porque la ley es proporcional. Entonces, así como escuché, Mauricio, que tú decías lo de la ciberseguridad, sí, las startups y los emprendedores tienen súper claro que para competir uno tiene que seguir las reglas de compliance del partner, digamos, ¿ya? Y hoy día, aunque tú no lo creas, muchas veces los emprendedores tienen mejor compliance que las empresas grandes, porque la forma de desarrollo, compliance as design, es el concepto de los emprendedores. Siempre nosotros cuando hacemos tecnología estamos siempre pensando en la privacidad, en la calidad, y muchas veces los sistemas legacy o antiguos de las compañías no tienen esa mirada, así que te sorprendería si vieras cuántos emprendedores de repente han solucionado problemas de compliance a las mismas compañías grandes. Así que yo lo veo súper bueno. Lo veo bueno porque va a dar confianza, va a dar un marco y las empresas grandes que aún no le ponían la alfombra roja a los emprendedores, ahora se la van a poner el doble. Entonces ahí tú ves más que una suerte de razón de supervivencia, por decirlo de alguna manera, lo ves derechamente como una toma de conciencia de parte de los proveedores de productos y servicios financieros. Claro, o sea, hoy día para poder competir nuevamente en el mercado, ¿no es cierto? La velocidad donde tú creas productos y generas tus nuevas propuestas de valor, o sea, antes las compañías hacían planificación estratégica de 5 a 10 años, hoy día 6 meses ya es largo plazo. Por lo tanto, si tú quieres esa velocidad de desarrollar productos, servicios, adaptarte al nuevo consumidor, a los cambios, etcétera, necesitas per se trabajar con startups, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la startup hoy día con la ley FinTech va a tener un marco mucho más fácil para ser compliance ready. Antes, cuando me tocó a mí, yo tuve que inventar en el fondo cómo ser compliance ready. Tuve de hecho, también tiene un tema de que nosotros, por ejemplo, en su minuto, cuando hicimos las pólizas por seguro, por kilómetro, en la legislación ahí Martín sabe porque Martín fue parte de las primeras conversaciones del 2014 sobre cómo hacer la disrupción en el mercado de seguros, que era tan así, tan tradicional. Y me acuerdo Sí. que en la práctica nosotros teníamos que enfrentarnos a cómo cambiábamos una póliza para que fuera de variable, de prima variable. No existía eso. Y al final, me acuerdo en el regulador, uno de los argumentos era, oye, esto es mejor para la gente porque permite que haya más inclusión financiera, proteja a más personas, porque, por ejemplo, el seguro por kilómetro hizo que el 20% de la cartera que tiene seguro por kilómetro nunca había tenido seguro antes. Por lo tanto, lo protegimos por primera vez, gracias a que el regulador se abrió a decir, ya, la prima no es fija todos los meses, existe la prima variable que depende del comportamiento de conducción del cliente. Entonces, ahí tenía un ejemplo que en ese minuto no había ley de nada, pero las cosas finalmente pasan por conversaciones concisas, sensatas, con buenos argumentos. Por eso te digo que yo no veo tantos dolores, veo que los dolores pasan cuando chocáis con la misma piedra y tenéis que dar ángulos diferentes. Ahora, claro, yo creo que probablemente en el caso de ustedes no hubo tantos dolores, por lo que yo puedo apreciar, de que ustedes son bastante rigurosos, tienen un método bastante bien desarrollado, con plena conciencia de cuáles son sus obligaciones, deberes y especialmente sus límites. A mí que me ha tocado conocer a otros emprendedores, la verdad eso cuesta y uno en no pocas ocasiones está actuando ahí como una suerte de Y también, profesor. perdona que te interrumpa, Mauricio, porque la suerte mía que estoy en varios lados de la mesa. Entonces, desde el lado de la empresa, de directora, te puedo decir lo siguiente, que dada esta necesidad que comenté antes, de que tenemos que crecer gracias a la co-creación, ¿no es cierto?, para lograr innovar.
Nosotros también en el ESG, ¿no es cierto? Que todos sabemos que el tema de sostenibilidad, en la S, ¿no es cierto?, de social, yo tengo que pensar en cómo los proveedores o en este mundo del ecosistema startup le puedo abrir las puertas y lo puedo ayudar en esa transformación. Yo me acuerdo de otro cliente que tuvimos, nos ayudó mucho también, dándonos como las guías, como apoyándonos en el proceso, por ejemplo, de impulsarnos la certificación ISO 27001. Entonces, no es que nosotros seamos los bacanes para nada. Tenemos la inquietud de vestirnos con pantalones largos, pero también la empresa grande que tiene más recursos y todo, para nosotros fue fundamental esa ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, por decirte, me acuerdo cuando lanzamos los primeros MVP al mercado, el área proceso de la compañía, el área de compliance de la compañía también nos hacía doble check. Entonces, no se trata de decir, oiga, usted tiene que venir con todo listo, no, se trata de que ambos mezclen la sinergia y las capacidades de cada uno. Bueno, yo creo que eso es relevante porque yo creo que no existía esa mirada de parte de todas las empresas, hablemos del mundo InsurTech, del mundo FinTech, de que cuando te paras frente a una empresa muy regulada, tienes también que llegar, no con traje, pero al menos con una corbata, la verdad, para poder conversar de igual a igual y también calmar esa ansiedad y ese natural nerviosismo que se genera en actores financieros regulados, tradicionales, cuando aparece, por ejemplo, una fintech, en tu caso a cargo de una mujer, una ejecutiva muy empeñosa. Entonces, ¿qué es lo que me viene a ofrecer a mí? Entonces, sin entrar en mayores detalles, que también es un mundo en el cual hay una marcada presencia masculina, pero eso yo creo que da para otro seminario, no sé, ahí no. Pero ahí, Mauricio, nuevamente, como a la audiencia, si hay emprendedores, o sea, hoy día el mundo cambió mucho, o sea, hoy día yo no veo esa resistencia, al contrario. Veo que las compañías hacen desafíos de innovación, están constantemente invitando a emprendedores. Antes el emprendedor tenía que tocar la puerta y por favor contráteme. Ahora al revés, las compañías se preguntan cómo hacer mi compañía más atractiva para incorporar la innovación abierta. Entonces, yo veo con harto optimismo este tema. Y no Genial, porque yo sea especial, sino que porque lo veo también en el ecosistema. clarísimo. Apareció Pablo ahí en pantalla, eso Sí, significa Mauricio. que, por favor, Buenas tardes a todos. No, solamente contarte y contarles a la audiencia y a nuestros panelistas que tenemos hartas preguntas. Si quieres, en el fondo, lo podemos enriquecer la conversación. Yo en el fondo, les hago las preguntas y las distribuimos entre nuestros panelistas, Mauricio, incluyéndote a ti. Tengo una sí bien concreta para Francisco, y es si nos puede comentar, en términos generales, ¿qué casos de uso, digamos, ve hoy día para aplicar en la industria aseguradora, particularmente? Vale, pues, a ver, las aseguradoras tienen una gran oportunidad en una primera instancia de lanzar casos de uso consumiendo data de la banca, ¿vale? Que es información a la que no hemos tenido acceso como aseguradoras, pero que se va a abrir y va a estar disponible, ¿no? ¿Qué están haciendo las aseguradoras en Europa apalancado en Open Banking, ¿no? Pues, por ejemplo, aplazamiento de primas. O sea, el poder fraccionar la prima de un cliente asegurado accediendo a su información bancaria y en base a los patrones de consumo de ese cliente, el perfil crediticio de ese cliente, concederle un aplazamiento con el tipo de interés asociado específico para ese cliente, ¿vale? Yo creo que Mauricio lo comentaba al principio, los modelos de scoring. Esto es algo que se ha implantado mucho, tanto en banca como aseguradoras, pero las aseguradoras están utilizando. Otro caso de uso apalancado en Open Banking y que también lo están desarrollando las aseguradoras. Ofrecer al cliente soluciones de gamificación para que puedan ahorrar, crear bolsas de ahorro sobre sus movimientos bancarios y a partir de ahí esos ahorros destinarlos a productos de la aseguradora, ¿no? Estos hay diferentes fintech que ya han desarrollado esa propuesta de valor. Tú como cliente de la aseguradora tienes una sección de, oye, ayuda a ahorrar para pagar la prima, puede ser para pagar tus primas, ¿vale? O ayúdame a ahorrar para derivarlo a productos de un fondo de pensión o de otro producto de la aseguradoras que también tengan ramas de wealth, ¿no? Esto se está
se está haciendo y se está haciendo mucho, es algo que el cliente, porque hay un tema muy importante que volvemos al principio, ¿no? De, ¿por qué le doy yo mi consentimiento a alguien, ¿no? Bueno, pues el cliente, en este caso, le ve el valor a una aplicación que le permite ahorrar, que le permite interactuar con su aseguradora de manera regular. Después hay otro caso de uso que también están lanzando las aseguradoras, que quizás no tiene tanta penetración yo creo que por el estado de madurez del cliente, ¿vale? Que es la agregación de seguros en un solo lugar, ¿vale? O sea, yo como aseguradora te ofrezco tener todos tus seguros en mi aplicación, ¿vale? Y ahí, pues, ¿qué es lo que consigues? Pues que el cliente, accediendo a sus aseguradoras que le ofrece esa funcionalidad, siempre entra ahí para ver todos sus seguros, ¿no? Y a partir de ahí, yo, teniendo esa información, pues te hago recomendaciones en cuanto a mejores condiciones de seguros, etcétera, ¿no? Esto todo lo que tiene que ver, y aquí sí que ya estamos agregando información de otras aseguradoras, ¿vale? Como digo, esto está en un estado de madurez diferente. Se le ve un gran valor, de hecho, esto lo ha hecho la banca muchísimo. Yo creo que el 100%, no el 100%, pero el 90% de los bancos tiene este caso de uso de agregación de bancos en sus aplicaciones. Las aseguradoras lo empiezan a hacer, ¿vale? Y después hay otro caso que quizás no hemos hablado tanto, pero que es muy relevante, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el Insurance as a Service, ¿no? Yo creo que lo comentaba María Paz al principio, en el que vamos a llegar a un momento en el que vamos a contratar seguros y contratar productos financieros allí donde surge la necesidad, que probablemente sea en un retailer, sea porque he tenido un accidente y necesito dar un parte y no tengo acceso a mi aseguradora, pero lo hago a través de otro canal, ¿vale? Entonces, todo lo que sea distribución de productos apificados a través de canales de terceros, ¿vale? Retailers, telcos, utilities, esto es algo que sí se ha trabajado y se ha trabajado mucho, ¿vale? Tiene su complejidad, son estrategias que no son, o sea, no son fácilmente monetizables, necesitas tener una escala, pero nosotros tenemos un buen cliente en España que ha sido bastante pionero en esta línea. Además, no es una aseguradora Tier 1, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Este tipo de cosas, dependiendo de la posición, o sea, esto no es solo para las Tier 1, ¿no? Hay muchas aseguradoras Tier 2, Tier 3 que están viéndole el beneficio a todo esto y están lanzando iniciativas. Y esta aseguradora montó un API Market, ¿vale? Un API Market para exponer productos propios a terceros, y hay muchas fintechs, insurtechs, que se conectan a esas APIs para distribuir los productos de esta aseguradora, ¿no? Entonces, bueno, esto es algunos ejemplos, ¿no? de casos de uso. Hay muchos más, pero aquí, sobre todo, yo siempre lo digo, tanto para banca como para aseguradoras, nosotros tenemos muy bien monitorizado, nosotros tenemos un observatorio en Minsight de Open Business, ¿no? que incluye pues iniciativas en todos los sectores, iniciativas Open en todos los sectores. No es tanto el caso de uso, sino cómo lo implemento, ¿vale? ¿Qué propuesta de valor le ofrezco al cliente? ¿A través de qué canal? Entonces es mucho la forma de implementarlo según, oye, pues el posicionamiento de cada entidad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, se están haciendo muchas cosas, temas muy interesantes y que nos están ayudando a vislumbrar por dónde va el mercado. Te dejo, muchas gracias, Francisco. Les dejo ahora una pregunta a Martín y a ti, Mauricio, por favor. Tengo una pregunta. Dado que estos datos serán entregados por diferentes instituciones financieras, los cuales podrían estar en algunos casos más actualizados que otros, o dado que existen varias fuentes de datos de una misma persona, ¿no debiera haber un organismo concentrador de la información capaz de verificar la veracidad y actualización de esos datos? Aquí tomo el rol de moderador y le digo a Martín, juegue. Súper buena pregunta. Mira, a ver, vamos por partes. Lo primero es que uno de los principios de la Ley de Protección de Datos nueva es el principio de la calidad de los datos. Es decir, el responsable de los datos, que en este caso son las empresas, ¿cierto? Que hacen, que toman nuestros datos y que los administran, ellos son responsables de mantener esa información actualizada, ¿cierto? Que
que la información esté completa, que sea actual, que sea pertinente. Por lo tanto, hay un deber proactivo de ese responsable de tener que asegurar de que la información que tiene de nosotros está actualizada. Eso puede hacerse ya sea accediendo a verificación de información a través de otras bases de datos, por ejemplo, las bases de datos públicas, ¿cierto? O sea, un ejemplo muy obvio, pero si yo quiero saber que una persona está viva, sería cosa de verificar en el registro civil que no hay un certificado de función, ¿cierto? Es un ejemplo muy idiota. Y lo otro es que en la ley FinTech se contempla, perdón, en la ley de deuda consolidada, que es un proyecto de ley que está también discutiéndose en el Congreso, precisamente va a haber un repositorio de información que va a tener que ser actualizado y que va a ser controlado por la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, esto no sé si resuelve necesariamente el problema, ¿cierto? Porque al final, esto también parte de la base que nosotros como en cuanto a titulares de datos personales tenemos también que ejercer nuestros derechos para estarle permanentemente informando a las empresas que tienen nuestros datos de que cuando esos datos están desactualizados, los tienen que actualizar. Pero hay un deber proactivo que está en la ley en base a este principio de la calidad de los datos de las empresas, de que ellos tienen que mantener esa información actualizada. Y por lo tanto, si no lo hacen, van a quedar sujetas a las sanciones que establece la ley por infringir los principios y las normas de la ley. Ahora, si debiera haber una sola entidad que fuera una especie de clearinghouse de datos, chuta, eso puede tener sus riesgos también. ¿Ah? No nos olvidemos de que uno de los, si ustedes quieren, una de las características que tienen estos sistemas de transferencia y almacenamiento y procesamiento de datos es que al ser todo digital, queda todo sujeto a la eventualidad de que esos sistemas puedan ser vulnerados y que nuestra información pueda ser sustraída y pueda ser alterada. Esto lo sabemos, esto está tipificado como delito, hay una ley de delitos informáticos, ¿cierto? Y las empresas obviamente tienen que responder en caso de que no cumplan con las medidas de seguridad que la ley les obliga a tener. Pero el riesgo existe. ¿Ah? Hay riesgo de ciberseguridad y esa es una de las cosas que estamos viendo ahora, ¿cierto? En que cuando una empresa que se dedica a este tipo de cosas, piensen en por ejemplo, en una ISAPRE, en una aseguradora, es vulnerada en su base de datos, no se produce la sustracción de los datos de una sola persona, se produce la sustracción de los datos de miles de personas. Y eso es un riesgo. Entonces, si vamos a confiarle, por ejemplo, a una entidad pública que sea un clearinghouse o un almacén, si ustedes quieren, de todos nuestros datos personales, tenemos que tener también conciencia de que existe el riesgo de que todas las medidas humanas, técnicas de ciberseguridad que simplemente puedan eventualmente ser vulneradas y eso puede causarnos un prejuicio con si ustedes quieren, acceso al público de datos que muchas veces nosotros no queremos que se sepan. Una de las cosas que la María Paz recordó de cuando vimos el tema Yoicar es que yo en su momento le manifesté mis aprensiones, por ejemplo, por el tema de los datos de geolocalización, que es una de las cosas que ahora, ¿cierto?, para todo este tipo de seguros son una cosa básica, ¿cierto? Si además, o sea, si el IoT lo que hace es que utiliza todos estos dispositivos para poder estar obteniendo información en tiempo real de, por ejemplo, nuestra ubicación. Y esa información puede ser información sensible. Entonces, vamos a confiar en que haya una sola entidad que va a reunir todos nuestros datos y que va a ser responsable, por ejemplo, de resguardar datos sensibles frente al riesgo que pueda haber, sabiendo además, esto no quiero ser peyorativo, pero sabiendo además que los gobiernos muchas veces no son los mejor calificados, ¿cierto?, para tomar las medidas de ciberseguridad más modernas, porque las empresas se mueven mucho más rápido que los gobiernos. No tengo una respuesta definitiva de esto, pero sí me parece que las normas que estamos en proceso de tener, ¿cierto? Además de las que ya existen, porque tenemos una ley de delitos informáticos, tenemos una ley de delitos económicos que incluye a la ley de delitos informáticos como una de las categorías de delitos que son perseguibles. Tenemos una ley marco de ciberseguridad que está en proceso de dictarse y tenemos además una ley de protección de datos personales que le entrega todas estas obligaciones a los responsables de nuestros datos de hacer un cuidado proactivo de nuestros datos y tomar las medidas humanas, organizativas e informáticas para poder resguardar nuestros datos y si no van a quedar sujetos a sanciones que son súper considerables.
Bien, les dejo dado el tiempo, digamos, una última consulta. Hay varias preguntas que tienen que ver en respecto, digamos, con los límites y el manejo de la información, así que voy a, en una, representar a varias. Dice, las instituciones financieras hacen inteligencia de negocios con mis datos en función de mi comportamiento, los servicios que pago con mis medios de pago. Por ejemplo, estos datos también serán considerados como datos personales. ¿Dónde está el corte en los datos personales y qué son de nuestra propiedad? Esa te la dejaría a ti, Mauricio, eh, para que la pudieras abordar. Cómo no, mira, sin perjuicio que Martín es el especialista en esta materia, efectivamente las empresas van a tratar esos datos y hacen inteligencia, business intelligence, como quieras llamarle. Y es la propia ley la que establece, la ley FinTech y la que establece el sistema de finanzas abierta, el tipo de información que tú puedes compartir. Hay información relativa a cuentas, hay información relativa a comportamientos, etcétera, etcétera. Pero es la propia ley la que afortunadamente nos entrega herramientas y nos entrega principalmente límites respecto de la información que tú vas a tratar, pero principalmente respecto de la información que va a quedar amparada por este régimen de compartición de información, ¿ok? Así que en ese sentido, los límites están establecidos y no va a existir, y en esto quiero, quizás no es la palabra más elegante, pero una vez se le escuché a un profesor, hoy día existe en el tratamiento y protección de los datos una suerte de prostitución de los datos. Los datos van de un lado para otro, ¿ok? Sí, suena fuerte, la verdad, pero es lo que ocurre en realidad. Y creo que eso también se debe a la falta de conocimiento, a la ignorancia, y si quieres también al problema que yo hablaba de la ausencia de una cultura de datos, tanto de parte de las empresas, pero también de parte de las personas, de los clientes. Y ya para ir cerrando ahí la respuesta, darle tranquilidad a quien consulta de que efectivamente el tipo y especie de dato está comprendido y definido dentro del marco de las finanzas abiertas. ¿Puedo complementar la respuesta? Por supuesto, por supuesto. Bueno, como Mauricio decía acertadamente, lo que hace la ley FinTech es que en el sistema de finanzas abiertas define cuál es la información sobre los clientes, si ustedes quieren, que se puede entregar. Y una de ellas es la información sobre las condiciones comerciales contratadas, ¿ah? Y el uso del historial de transacciones. Eso es una parte. Lo otro es que la naturaleza del dato, si ustedes quieren, es un poco dinámica, ¿ah? Si el tipo de dato es un dato personal, digamos, a secas o un dato personal sensible, es algo que tiene que verse en el contexto. Acá me voy a acordar de mi buen amigo y colega Carlos Reuser, que nos compartió hace poquito tiempo un pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos Española, que reconoció que en España, número de identificación como la cédula de identidad puede ser un dato sensible. Y lo último que han escrito los especialistas en esto, abogados, lo que han dicho es que tenemos que movernos desde esta caracterización de entre datos personales normales y datos sensibles, porque lo que debería ser la protección de datos debería ser una protección que está más bien enfocada en los riesgos y el potencial de daño y no tanto la caracterización del dato en sí mismo. ¿Ah? Entonces, eso es una cuestión que es bien importante tener en consideración. Ahora, para la pregunta dura, lo que hay que tomar en consideración es que la inteligencia que le meten las instituciones financieras al dato, ¿cierto? Que es tomar los datos, es mezclarlo con otros, es aplicar inteligencia artificial y en base a eso es sacar, por ejemplo, información estadística, sí tiene ciertas limitaciones. Es decir, en la medida que una institución financiera desarrolle datos que puedan separarse del dato personal subyacente, ¿cierto? Datos anonimizados, datos estadísticos, ese tipo de información no hay obligación para la institución financiera entregarlo. Esa información, obviamente, que ellos van a decir, esa información que a mí me pertenece, ¿cierto? Y en la medida de que no hayan formas de reidentificar el dato personal, no hay un riesgo, ¿cierto?, para nosotros como titulares de decir, bueno, dos empresas se van a quedar con mis datos personales, y lo que yo quiero es que los datos pasen de una empresa a otra, no que se queden con dos, a menos que eso es lo que autorice. Por lo tanto, la ley FinTech yo creo que lo define bien, hay que esperar la bajada en las normas de carácter general que va a dictar la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto?
Pero sí hay, no creamos que esto es absoluto. O sea, hay un valor agregado que meten las instituciones financieras, y no solo las instituciones financieras, las compañías de seguro, las insurtech, todas, en el trabajo que hacen con nuestros datos. Y ese precisamente, ese valor agregado, que pueden ser secretos comerciales, ¿cierto? Es una de las cosas que nos salen a vender para decirnos, bueno, este servicio que usted tiene, el que yo le ofrezco es mejor. Cámbiese, véngase conmigo. Y eso, obviamente, no hay obligación de entregarlo, porque tú estarías entregando la base de tu negocio, ¿cierto? De tu modelo de negocio incluso. Eso está protegido, eso no va a haber obligación, pero lo que nos tiene que empezar a nosotros, lo que nos tiene que importar a nosotros, que son nuestros datos, como tales, datos duros, eso sí está protegido y está regulado. Clarísimo. Gracias, Martín. Andrea. Yo creo que me estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, súper. Oye, gracias Martín, realmente gracias a todos, Mauricio, Francisco, María Paz. Me encantan estos paneles porque la verdad que son súper, siento yo que con palabras bastante, no sé si son simples, pero aportan a los que estamos un poco más de afuera de lo que está pasando a nivel de normas. Y bueno, y tenemos que contribuir entre todos. Quiero agradecerle, creo que esto fue de gran aporte respecto de la claridad de lo que puede significar el Open Insurance, el Open Finance. Son hartas las cosas con las que uno se queda, ¿no es cierto? O sea, yo pensaba, uno va al supermercado y te piden el RUT, o sea, y Martina aquí hablándonos de la sensibilidad del dato, hoy día con el RUT de uno realmente le pueden sacar un escáner de la vida completa, entonces... Oye, Andrea, es peor. Si tú vas ahora a los módulos de pago de los supermercados, de los pagos individuales, hay una cámara que te está grabando. ¿Alguien sabe lo que hacen los supermercados con esa grabación? Te sacan Si un scoring de nos riesgo, ¿tú están sabes? captando datos biométricos. Sí, sí. Bueno, mira, ojalá que entre todos y el regulador en particular podamos tener próximamente, ¿no es cierto?, esta ley de datos que sea, como decías tú, el cimiento para todo lo que estamos construyendo sobre datos y sobre tecnología. Tenemos un tremendo desafío desde la industria aseguradora, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con lo que decía Mauricio, con el nivel de competencia, con la capacidad de entregar valor para que podamos acceder a estos datos, hacer cosas diferentes y llegar al segmento que hoy día no estamos atendiendo. Les quiero agradecer a todos, la verdad, el tiempo, la disposición, la claridad. Vamos a seguir viéndonos seguramente sobre estos temas en los próximos meses hasta que esto empiece a funcionar y sea ya una realidad más concreta en nuestro país. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Saludos. Chao, También. chao. Chao.